Bueno, continuamos entonces con el grupo 4. Antes de volver sobre estos alótropos artificiales, les quería mostrar lo que corregí antes en cuanto al el orden de enlace del grafito en 142 ppm y el orden de enlace del diamante en 154. Ahí les quiero destacar que el orden de enlace 154 de los enlaces carbono-carbono del diamante nos está mostrando que son enlaces simples, porque siempre los simples eran más largos que los dobles y más largos que los triples. En el caso del grafito tenemos un orden de enlace menor, pero no es tan pequeño, no tan pequeño como un doble enlace carbono-carbono. Entonces esto refuerza la idea de que plantea acá de este enlace doble conjugado, o sea, doble enlace deslocalizado, fíjense, y justifica a partir de la teoría de la resonancia todas estas estructuras resonantes. Las estructuras resonantes que plantea la teoría de resonancia se plantean justamente para poder explicar por qué el enlace carbono-carbono del grafito no se corresponde con uno simple y tampoco se corresponde con uno doble, porque es más corto que uno simple pero más largo que uno doble. Entonces la explicación era que como el doble enlace estaba deslocalizado, aquí se ve cómo se mueve a través de todas estas estructuras, porque las estructuras resonantes, se acuerdan que nos representan la estructura real de la molécula, y no una estructura, sino todas, que en este caso van a ser un montón porque son muchísimos el número de hexágonos de carbono que tienen las láminas de grafito. Entonces, a partir de aquí es que yo puedo explicar que el enlace no es ni simple ni doble. Porque, y además que es igual, en todos los enlaces son iguales, y la distancia no entre un simple es entre un simple y un doble. No llega a ser un simple, pero tampoco es un doble. Y acá les planteé la explicación de la deslocalización electrónica. Bien, continuando ahora con los alótropos que no son naturales, que son obtenidos a partir de síntesis química, o sea, de preparaciones en el laboratorio. Yo les había hablado de los fullerenos, de los nanotubos, y en el caso del grafeno, aquí me voy a detener un poquito, tratando de ofrecer una información más actualizada. El grafeno es igual, que se puede asociar con una de las láminas de grafito, una sola, o sea que tiene, la lámina es muy fina y tiene características muy sobresalientes. El grafeno fue preparado en el laboratorio por dos científicos rusos, y por eso recibieron el premio Nobel. Lo interesante es que el grafeno se conocía hace mucho tiempo, pero digamos el gran avance de estos dos científicos rusos es que lograron en forma sencilla poderlo sintetizar, que es ni más ni menos que tomar el grafito y separar las láminas, que nos quede una sola lámina de grafito. A partir de ahí se encuentran con un material con propiedades sobresalientes, 200 veces más resistente que el acero. Esto nos da una alta resistencia al desgaste de los materiales que estén conformados por grafeno. Dureza comparable al diamante. Gran elasticidad, por eso tiene poca tendencia a quebrarse, no es un material quebradizo. Flexibilidad, o sea que puede dar posibilidad de moldeable, podemos darle formas, distintas formas. Una elevada conductividad eléctrica, superior a la del cobre, o sea, superior a la de un metal que hasta ahora se consideraba que eran los conductores de primera clase. Una elevada conductividad térmica. A su vez es un material muy ligero, 5 veces más ligero que el aluminio. Si ustedes se acuerdan de los videos de aluminio, yo destacaba que era uno de los materiales, de los metales más livianos. Este es aún más liviano que el aluminio. Posee una superficie específica de 2.600 metros cuadrados por gramo, o sea que puede actuar, miren la superficie tan elevada, con 1 gramo de grafeno yo puedo cubrir una cancha de fútbol. Y es reactivo químicamente, lo suficiente como para ser precursor de otros materiales. O sea, pues yo puedo utilizar el grafeno para sintetizar otros materiales y a su vez aportar a ese nuevo material todas estas propiedades tan interesantes del grafeno. No favorece el crecimiento de bacterias, por lo tanto nos va a servir
para utilizarlo en la industria alimentaria y en la biomedicina, o sea, no se desarrollan las bacterias. Otra cuestión importante es que es resistente a la radiación ionizante. Cuando nosotros veamos radioquímica vamos a tener que destacar eso, que de las radiaciones que emiten en las desintegraciones nucleares, la radiación gamma, esa radiación es ionizante, bueno, en este caso, no es la gamma, sino la alfa y en menor medida la beta, son radiaciones ionizantes. Este material es resistente a esas radiaciones ionizantes. Entonces nos encontramos con la capa de grafito, que es el grafeno, con una lámina de grafito, que es el grafeno, y todo lo que discutimos sobre el hecho de que el grafito era conductor se va a expresar en forma potenciada con una sola lámina de grafito, que es el grafeno. Entonces hay todo el análisis que hicimos acá a partir de la teoría de la resonancia, es que podemos justificar las excelentes propiedades conductoras del grafeno, superiores al cobre, superiores a un metal, o sea, que él va a tener un diagrama de bandas, de acuerdo a la teoría de bandas para explicar la conducción, en que la banda de conducción y la banda de valencia estén solapadas. La conductividad va a estar muy favorecida. Luego hay otro material relacionado con el carbono, que ustedes los van a trabajar en el laboratorio este año, tal vez no sé, que es el carbón activado. En realidad es carbón, es un material, un polvo oscuro, negro, y es un material que también tiene una gran superficie, como el caso del grafeno. Esta superficie es excepcional. El carbono activado, que es un producto en realidad es carbono, pero reducido a polvo, pero obviamente obtenido a partir de un tratamiento químico especial. Este material entonces se prepara de la carbonización y activación de materiales orgánicos. Yo puedo utilizar cáscaras de coco de la planta o carozos de aceituna, o sea que son materiales orgánicos que tienen muchos compuestos orgánicos, y por carbonización, aumento del contenido de carbono, puedo obtener carbono activo. En especial, fíjense que se obtiene del origen vegetal. Entonces tiene una alta porosidad. O sea, quiere decir que va a tener una superficie con poros. Y los poros le aumentan mucho la superficie. Esta elevada superficie va a facilitar un proceso que tengo que empezar a hacer notar, es adsorción, con D, con la lengua en medio de los dientes, adsorción física, y acá no está puesto, pero también química, cuando hay una interacción química de la sustancia que se fija en la superficie, que queda retenida en la superficie de este material. Esa propiedad adsorbente con D, que es cuando se retiene solo en superficie, que nosotros la vimos en el caso del tratamiento del aire para eliminarle el agua, lo trabajamos con un adsorbente, que era la sílica gel. Acá tenemos carbono activado, que tiene potenciada esas características, tiene mucha superficie, y ahí es donde quedan retenidos otros gases. Por ejemplo, en la superficie del carbono activado puedo retener el dióxido de carbono del aire, el vapor de agua, etcétera, por tanta superficie. ¿Cómo se obtiene? Hay un video en la plataforma que yo puse para obtener carbono activado a partir del coco, de la planta del coco. En general lo que se hace es activar, que se llama el material orgánico, se lo carboniza, se lo somete a una calcinación para de esa manera transformar el material orgánico en carbón, y luego se lo trata, lo que se dice es activación, o sea, se lo activa la superficie con ácido fosfórico, y luego se lo calcina el material a 400 grados y 800 grados en atmósfera inerte. Primero se lo activa y después se lo carboniza. Fíjense las temperaturas, y luego se lo lava para eliminar todas las impurezas, ¿sí? Este material, esta estructura porosa me da un área de superficie interna grande, o sea, 700 metros cuadrados por gramo. Acuérdense en el grafeno, por comparación, cómo sería la superficie tan grande del grafeno, que es 2.600 metros
cuadrados por gramo. En este caso es 700 metros cuadrados por gramo. ¿Sí? Ustedes piensen que la superficie no es una superficie recta, sino que tiene irregularidades, tiene poros, ¿sí? Algunos poros pueden estar cerrados, otros abiertos, pero eso aumenta mucho la superficie y permite absorber moléculas pequeñas. Y a su vez lo que tiene de interesante, que es inerte químicamente. Por eso, por ejemplo, se lo puede utilizar para absorber moléculas pequeñas en este caso, y algunas no tan pequeñas como puede ser un colorante. Cuando yo, por ejemplo, quiero ajustar el color del vino que se produce en una bodega y necesito que alcance un determinado color, y puedo modificar ese color, por ejemplo, decolorarlo tratando el vino con carbón activado, agitándolo, poniendo en contacto con carbón activado y después filtrándolo, y el líquido que me queda en la filtración va a ser un vino que va a tener ajustado el color. Y a su vez lo que es inerte químicamente me dice que no va a reaccionar con los componentes del vino, entonces no lo va a alterar, no le va a alterar el flavor, el sabor y el olor, esa mezcla de esas dos cuestiones que son muy importantes en un alimento, el sabor y el color, el sabor y el olor. Las aplicaciones, todas relacionadas con la eliminación de colores, olores, sabores, se lo utiliza en máscaras de gases, por ejemplo, para proteger una persona de gases tóxicos, por ejemplo, el bromuro de bencilo es lo que tienen los gases lacrimógenos. También se lo utiliza en filtros de cocina, extractores de gases del laboratorio, por ejemplo, los filtros que se utilizan en los dispensers de agua. El agua pasa por un filtro que tiene carbón activado, y en el carbón activado quedan retenidas algunas moléculas que son indeseables que queden en el agua. Entonces, de esa manera, una vez que pasa por ese filtro, se libera de ellas. También se utiliza, por ejemplo, en la industria del azúcar, la decoloración de la sacarosa durante la industrialización. Cuando se extrae el jugo de la caña de azúcar, que luego se cristaliza, eso es la sacarosa. Entonces lo que ocurre, generalmente tiene un color amarillento que no favorece su aceptabilidad como producto alimentario. Entonces lo que se hace es decolorar la sacarosa con carbón activado, y nos quedan entonces esos cristales blancos de la sacarosa, que es el azúcar común. Entonces la absorción, acá les vuelvo a recordar, es un proceso que ocurre en superficie y resulta en la retención en dicha superficie de átomos, iones o moléculas, en contraposición con el fenómeno de absorción, en el cual la retención es en todo el volumen del sólido. Entonces, en el carbón activado lo que está potenciado es los procesos de adsorción. Bien, acá está el ciclo del carbono en la naturaleza. Se los puse para poder discutir el tema de las emisiones de dióxido de carbono, que es un compuesto ambiental, y a su vez es una molécula testigo, digamos, del ciclo de carbono en la naturaleza, en la Tierra. Entonces acá tenemos fuentes que producen carbono y fuentes que consumen carbono. Nosotros sabemos que actualmente tenemos un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera que produce un efecto invernadero, o sea, una acumulación del dióxido de carbono, porque justamente en el siglo XX es donde se han intensificado todo lo que son los combustibles fósiles, o sea, la combustión de hidrocarburos para producir energía, para que se mueva un vehículo, para producir energía eléctrica, siempre es a partir de la combustión de hidrocarburos. O sea, nosotros dependemos de los combustibles fósiles para producir energía, pero en el camino producimos muchísimo dióxido de carbono. Entonces, ¿dónde se produce dióxido de carbono? En las combustiones fósiles, en la respiración animal y vegetal, en la descomposición o putrefacción de los materiales orgánicos, en procesos industriales también se produce dióxido de carbono, en incendios, sobre todo todos aquellos procesos industriales que tengan alguna parte en que se quema el combustible para producir energía, para fundir, puede ser algún mineral. Todos los procesos de calcinación que fuimos descritos van a utilizar calor, y ese calor se va a producir de combustiones fósiles. Entonces,
todos los procesos que utilicen calor lo van a hacer a partir de combustible fósil, van a producir dióxido de carbono. Si utilizan energía eléctrica, también producen emisiones, porque la energía eléctrica se genera por quema, por combustión de combustibles fósiles en las usinas térmicas. Entonces siempre estamos produciendo dióxido de carbono. Por supuesto, los incendios forestales van a producir dióxido de carbono, y el consumo de dióxido de carbono es a través, producción, y el consumo se hace a través de la fotosíntesis. Por eso es tan grave el tema de la pérdida de la riqueza forestal y la disolución en agua. Parte se va a disolver en aguas superficiales, por ejemplo en el mar, en los ríos, y generalmente hay más producción que consumo. Entonces por eso es que se produce el efecto invernadero. Acá les planteo se los pido que lo vayan leyendo ustedes, todo el ciclo de carbono que tiene que ver con esto, la producción y el consumo, o sea que es molécula de la producción, el consumo de dióxido de carbono relacionado con el ciclo de carbono. Un aspecto importante del carbono y sus gases, por ejemplo el monóxido de carbono, lo vamos a ver acá cuando nombramos los óxidos del grupo. Mencionamos acá que los óxidos de carbono, los más importantes era el monóxido y el dióxido de carbono, y son gases, a diferencia del óxido de silicio, que es un sólido, ¿sí? El único que forma óxidos gaseosos es el carbono en el grupo 4. Entonces acá yo me detuve, una cosa muy importante que me parece para los ingenieros es ver las reacciones de combustión donde se producen estos dos gases y estos dos óxidos que son ácidos, el dióxido de carbono y el monóxido. Recuerdo una cosa muy importante, que es la combustión. Es la reacción entre un combustible, ejemplo, carbono, hidrocarburo. También les recuerdo que el hidrógeno podía entrar en combustión, más un comburente. ¿Cuál es el comburente? El oxígeno, ¿sí? Y a partir de esa reacción de combustión yo voy a producir dióxido de carbono, generalmente, en el caso de un hidrocarburo, voy a producir dióxido de carbono y agua en una combustión completa. En el caso del carbón, obviamente que no tiene hidrógeno, voy a producir dióxido de carbono si es completa, ¿sí? En el caso de un hidrocarburo, en el caso de otros hidrocarburos con mayor contenido de hidrógeno, que en este caso el metano, que es constituyente del gas natural, voy a producir más también dióxido de carbono y agua, pero la cantidad va a depender del número de carbonos que haya en la cadena. Entonces, veamos que las combustiones completas me va a producir dióxido de carbono y las combustiones incompletas monóxido de carbono. ¿Cuál es el problema de las combustiones incompletas? Es que las dos me van a producir energía. La primera, la completa, me va a producir más energía. Y a su vez, la producción de la incompleta de monóxido de carbono es un gas tóxico, tremendamente tóxico, produce asfixia. Entonces justamente siempre se va a tratar de evitar la combustión incompleta, proveyendo de suficiente cantidad de aire, que es la fuente de oxígeno. Entonces aquí ven todas las reacciones de combustión completas e incompletas. Las combustiones incompletas, por ejemplo, generalmente las producen los hidrocarburos de mayor número de carbono, que van a producir no solo monóxido sino carbono, y este carbono se va a dispersar en el aire en partículas muy pequeñas, que es lo que nosotros llamamos humo. Entonces aquí hay una importancia concreta de estos dos óxidos de carbono, que son gases, ¿no? Que son producto de combustiones. No sé qué está pasando acá. Ay. Vamos a... Bueno, acá tenemos cuáles son las características generales de la combustión completa e incompleta. Aquí la completa, vamos a ver la llama azul, la incompleta la llama amarilla, eso es lo que está indicado acá. La completa va a tener mucho oxígeno,
Fíjense acá, cuando combustiono el carbono con el aire en forma completa, utilizo 1 mol de oxígeno. Cuando lo combustiono en forma incompleta, utilizo media mol. O sea que en la completa se utiliza más oxígeno que en la incompleta. Por eso que se evita la incompleta proveyendo más oxígeno, proveyendo más aire, que es la fuente de oxígeno. En la incompleta podemos obtener, ver un humo negro, por ejemplo, cuando se produce carbono, por ejemplo, cuando en la combustión completa, cuando combustiono hidrocarburos de más número de carbonos en la cadena, voy a poder observar el humo. Bueno, y los productos. Aquí están los productos. Acá tengo una serie de reacciones de combustión que le planteé completa. En este caso, acá hay varios hidrocarburos con distinto número de carbonos en la cadena. Aquí carbono 1, 4, 8, 12. Fíjense que a medida que aumenta el carbono se va liberando mayor energía, ¿sí? Se va liberando mayor energía en la combustión completa. Aquí abajo tengo las combustiones incompletas y también se libera energía, pero fíjense que es menor que en la combustión completa. Entonces por eso tampoco es deseable una combustión incompleta. Fíjense que a medida que aumenta el número de carbonos en la cadena, aumenta el número de moles de dióxido de carbono producidos también, y también la energía, como dije. Por eso es que el gas natural como combustible vehicular siempre va a producir menos energía que si utilizo, por ejemplo, combustibles líquidos como con hidrocarburos de mayor número de carbonos en la cadena. Siempre la combustión va a producir menos energía, aunque el gas natural, como es el caso del metano, produce menos dióxido de carbono. 1 mol de metano produce 1 mol de dióxido de carbono. Pero por ejemplo, si yo tengo este hidrocarburo, tiene 8 carbonos en la cadena, que puede ser un constituyente de un combustible líquido, me está produciendo cada mol de este hidrocarburo me está produciendo 8 moles de dióxido de carbono. Entonces produce mayor emisión, produce más energía, pero más emisión. Nada es gratis, digamos. Acá les recuerdo algo que dije en cuanto a que el carbono del grupo, si comparo con el resto de elementos del grupo, forma enlaces entre sí muy fuertes, cadenas de muy alta, de enlaces muy fuertes, o sea, y muy estables. Por eso es que los hidrocarburos pueden llegar a formar cadenas de hasta 40 carbonos. Fíjense, comparando la fuerza del enlace carbono-carbono con la energía de enlace, es muy alta en el caso del carbono-carbono, más baja en el silicio, y a medida que vamos bajando en el grupo, este enlace entre los mismos átomos va a ser más débil y va a prácticamente desaparecer la tendencia a la concatenación en el grupo. También va a crecer la fuerza, es muy importante la fuerza del enlace carbono-hidrógeno, y ese enlace carbono-hidrógeno elemento va a perder fuerza desde el carbono al plomo. Bueno, acá hay acá están las energías de enlaces de los elementos con hidrógeno, la más alta por supuesto con el carbono. Por eso es que yo les digo siempre que los hidrocarburos, que yo se los mencioné dentro del grupo de los hidruros de los compuestos de hidrógeno, ahí eran los más conocidos, los más variados también. Y justamente el hecho mismo de formar cadenas entre sí hidrocarbonadas que después pueden modificarse y encontramos los alcoholes, toda la cantidad de compuestos orgánicos, inaugura una química en particular que es la química orgánica. Acá está la clasificación de alquenos de los hidrocarburos según el tipo de enlace carbono-carbono. Bueno, esto lo vamos a ver bien cuando veamos química orgánica. Una cuestión, si comparamos la química del carbono y el silicio, solo el carbono y el silicio, vemos que el carbono tiene más tendencia a concatenarse, a formar cadena entre sí que el silicio. Aquí vemos por los enlaces. El silicio a lo sumo puede llegar a formar cadenas con 7 silicios, por ejemplo. El carbono pueden ser 40 o más las cadenas. Pero el silicio tiene una cosa muy interesante, que sí forma un enlace muy estable con el oxígeno. Entonces ese enlace tan estable me justifica que los silicatos
donde prevalece el enlace covalente silicio-oxígeno sea esté tan difundido en la naturaleza y sean tan estables químicamente. A diferencia de los compuestos con oxígeno, donde hay enlaces carbono-oxígeno, por ejemplo los carbonatos. Nosotros vimos que los carbonatos se descomponen térmicamente con relativa facilidad. Lo contrario ocurre con los silicatos, que son muy estables térmicamente y están distribuidos por toda la naturaleza. Los óxidos de carbono son gaseosos, fíjense, y los de silicio son sólidos. Otra cuestión, el enlace silicio-oxígeno se va a ver potenciado en este óxido, el óxido de silicio, que yo les decía que la fórmula es la fórmula mínima, porque no existe como molécula discreta, como el caso del, por ejemplo, del dióxido de carbono, el monóxido de carbono, etcétera, no existe como molécula discreta, sino es una estructura macromolecular con variedades cristalinas como el cuarzo, la tridimita, la cristobalita. Fíjense que distintas estructuras cristalinas de la misma sustancia se puede hablar de polimorfía cristalina. Acá tenemos comparados ahora los óxidos de carbono. Lo más importante son el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Le menciono el subóxido porque lo mencionan los libros de química orgánica, pero además de que tenga algún interés o estructura química, lo que me interesa a mí aquí es el monóxido y el dióxido de carbono. Fíjense, ahí están las estructuras de Lewis. El monóxido de carbono es diatómico, el dióxido de carbono es triatómico. Fíjense, el enlace es muy corto del monóxido de carbono porque hay un triple enlace y una energía de enlace fuerte, porque eso también hay que recordar. Cuanto más corto el enlace es, o sea, mayor número de enlaces hay, más fuerza de energía de enlace habrá. El dióxido de carbono es el único dióxido del grupo que es gaseoso, porque tenemos el dióxido de silicio, que no es gaseoso porque es una estructura cristalina, es un sólido. Tenemos el dióxido de germanio, que tampoco es gaseoso. El dióxido de estaño y el dióxido de plomo tampoco son sólidos, así que es el único dióxido del grupo gaseoso. No existe en estado líquido, fíjense, porque tiende a sublimar. Eso es una sustancia que tiene propiedades características que sublima. O sea, yo a medida que aumento, cuando lo tengo sólido, cuando aumento la temperatura, tiende a pasar al estado gaseoso directamente. Y entonces, por eso es que no existe líquido en la naturaleza. Ustedes lo pueden analizar en el diagrama de fases del carbono. Ustedes van a ver que el punto de fusión del sólido es altísimo. Entonces, antes de alcanzar el punto de fusión, si yo lo caliento un poco, a la presión normal se va a pasar al estado gaseoso, o sea, va a sublimar. Otra característica importante es que cómo se obtiene por reacción el dióxido de carbono, por reacción del carbonato de calcio con ácido clorhídrico, o bien por descomposición del carbonato de calcio. Eso lo vimos con los carbonatos de los metales alcalinos térreos, en que se descompone en dióxido de carbono y óxido. Otra cuestión, el monóxido de carbono por su parte se obtiene por descomposición del ácido fórmico, por ejemplo, que es un ácido débil orgánico. Por acción del ácido sulfúrico como catalizador se obtiene el monóxido de carbono, o bien lo podemos obtener en las combustiones incompletas. Lo acabamos de ver, se obtienen las combustiones incompletas. Después, el dióxido de carbono, por ejemplo, reacciona con el agua y da una solución acuosa ácida. Le brinda acidez, porque al formar el ácido carbónico, aunque sea un ácido débil, se disocia y aporta protones. Entonces acidifica las soluciones su presencia. Otra cuestión importante de este dióxido de carbono es que cuando reacciona con las rocas, con los carbonatos, y como está presente en el agua de lluvia, es el que provoca la dureza del agua. Produce dureza temporal o dureza carbonática, ¿sí? Como dijimos, volviendo al monóxido, es un veneno muy notable porque no tiene ni olor ni color, y sin embargo es tremendo, produce asfixia
La asfixia se produce por combinación con la hemoglobina, eso lo vamos a ver en compuestos de coordinación, pero fundamentalmente lo que hace es inactivarla a la hemoglobina, que es la parte de la proteína de la sangre que conduce el oxígeno a los tejidos. O sea, es un grupo que está unido a la proteína, que tiene como función distribuir el oxígeno en la sangre. Entonces el monóxido la inactiva directamente. El dióxido de carbono, a pesar de que se disuelve algo en agua, es poco soluble porque es una molécula apolar. Eso también es una excelente pregunta que voy a hacer. ¿Por qué es apolar el dióxido de carbono? El monóxido de carbono lo vamos a ver también como reductor de óxidos metálicos en la obtención, por ejemplo, de hierro en el alto horno, a partir de los minerales de hierro. Se lo puede utilizar como reductor de óxidos metálicos porque como el monóxido de carbono, el carbono está con más 2, perfectamente puede actuar como reductor y oxidarse hasta dióxido de carbono. El dióxido de carbono, yo dije bien, cuando expliqué el método Bosch de obtención de hidrógeno, iba acompañado con dióxido de carbono y yo tenía que separar de la corriente de hidrógeno el dióxido de carbono porque resulta que no es combustible. Esa es otra buena pregunta. ¿Por qué no es combustible? ¿Por qué es apolar y por qué no es combustible? Y justamente sirve para en la extinción de incendios. Bien, en la obtención de silicio, vamos a ver el caso del silicio, cómo se lo obtiene a partir obviamente del dióxido de silicio, que está muy extendido en la naturaleza. La arena es básicamente dióxido de silicio y obviamente no es soluble en agua, por eso es que no se disuelve la arena al mar. El dióxido de silicio se puede reducir con carbono y obtener silicio en estado líquido. Esto se lo hace a altísimas temperaturas y se obtiene monóxido de carbono como subproducto. Entonces este silicio cristalino es un sólido gris de apariencia metálica que funde a 1410 grados centígrados. Recuerdo, la apariencia no quiere decir que sea un metal, porque el silicio está considerado un semimetal, porque es un semiconductor. Y por eso es que se utiliza muchísimo en todo lo que sea la parte de electrónica, en los circuitos electrónicos, en las celdas solares, etc. Esto lo vimos nosotros cuando analizamos la teoría de bandas. Bueno, vamos a dejar acá porque se me cansó.